¿Cómo andás, José? Buenas noches. Acá estamos cubriendo en Copacabana. Nos vinimos a unos bares céntricos de Copacabana, donde, a ver, todavía sigue la fiesta de los militantes de Lula, los militantes del Partido de los Trabajadores, en diferentes bares. Por eso tenés este bar acá con militantes, que ahí se prendieron a cantar claramente cuando prendimos la cámara. Cuando llegamos estaba terminando de hablar Lula, el discurso, lo estaban todos mirando en las pantallas de acá y esto era una constante. Lo que se repite también es pasa un auto, pasan banderas gritando y se activan los militantes. En este bar, en el bar que está allá enfrente también, y si vemos el otro bar enfrente, te voy a contar una particularidad, José. Llegué y me contaron que en el bar que está allá enfrente, en la otra cuadra, que se ven algunas banderas, algunas camisetas de Brasil, había simpatizantes de Bolsonaro. Lo cual da cuenta que había una situación de tensión, pero que por suerte no pasó absolutamente nada, pero sí hubo chicanas de un lado al otro, sobre todo el momento donde se dio vuelta la elección y empezó a ganar Lula. Hubo llantos acá también, había militantes que estaban llorando. Llantos de emoción, decís, alegría no ten fin, dicen los, ¿no? Allí están todos celebrando. Sí, con... mirá, si querés te puedo hacer hablar con la que vi llorando más fuerte. A ver, habla vos, contanos. Mirá, ella llegué y estaba llorando, estaba lágrimas. ¿Por qué llorabas? ¿Por qué la emoción? Minha emoção é muito grande, porque a gente viveu 4 anos de ódio, de revolta, de ameaça à ditadura pra gente. A gente não quer isso, a gente quer amor, a gente quer avançar. A gente quer um Brasil de paz, de amor. Claramente el discurso que venimos escuchando todos estos días acá en Río de Janeiro era los de Bolsonaro criticando el comunismo, no quieren el comunismo, los de Lula criticando lo que consideran que es la dictadura de Bolsonaro claramente, y por eso ahora están con la lógica esta de que vuelve el amor. Es un discurso repetido. La gran pregunta ahora es cómo va a hacer Lula para gobernar un país tan dividido, ¿no? Totalmente, Gaby. En un ratito volvemos con vos. Fíjate si enganchás del otro lado. Acá tenemos el costado de la alegría. Después, fíjate si te cruzás la calle, porque hay dos Brasil hoy. Y si podemos ver qué se siente en la otra cancha, que es la de Bolsonaro a esta altura de la noche. Así que en un ratito nos reencontramos con vos. Dale, genial. Abrazo grande. Bueno, buenas noches. Estamos con el ex canciller Jorge Forí. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Qué interpretación hace? A ver, este es un momento bien importante, obviamente, de Brasil. Creo que no tenemos que equivocarnos en querer transponer nada de la realidad que vive Brasil y asimilarla a algo de Argentina, ni que los argentinos o el actual gobierno quieran decir esto es una cosa símil para nosotros. Brasil es un país completamente diferente del nuestro. Y lo que ha ocurrido hoy, primero que nada, repite una cosa que no la habían tenido sino en una elección de años atrás de un Brasil dividido, pero con una diferencia de 4%. Esta es una diferencia de 1.8. Realmente muestra un Brasil fracturado que claramente tiene una nueva manifestación que no existía en el Brasil, una centro-derecha o un centro con algunas visiones liberales que se consolida primero en el Congreso. Con un dirigente que va a permanecer en función de esto, que es Bolsonaro, que seguramente va a tener aspiraciones para el 26. Es un país completamente diferente del nuestro. No solo son los 220 millones, 215 millones de habitantes, 5 veces nuestro Producto Bruto, 5 veces nuestro territorio. No podemos hacer esta transpolación porque nos estaríamos equivocando. Sí, lo que de algún modo planteó, lo dejó dicho Scioli, nosotros tenemos que tener con el Brasil que sea las mejores relaciones. Nuestra continuidad como nación, sobre todo por lo que estamos viviendo después de 3 años de gobierno, tiene un gran correlato con que Brasil nos valide. Y en parte está dentro del Mercosur esa validación. Pero es un vínculo, ustedes piensen que llevamos 3 años sin hablar con Brasil. Sin a pesar diálogo, de que nada. Scioli ha hecho un esfuerzo de mantener más o menos algunos canales abiertos. Pero el presidente argentino no habló nunca con el presidente Bolsonaro. Eso se transmite a la inmediatez de las estructuras de gobierno. No hemos coordinado posiciones en una cantidad de temas, los más relevantes, no solo el acuerdo Unión Europea-Mercosur, sino en política energética, en alimentos. En este momento, después del conflicto declarado de Ucrania-Rusia, nosotros tendríamos que tener una sintonía finísima con Brasil, con Paraguay y Uruguay, y sumar a los Estados Unidos, que son productores de alimentos
eficaces, eficientes y que tenemos un impacto en el mercado mundial. No hablamos. Entonces, a ver si usamos este tiempo, por lo menos, para retomar Unión Europea-Mercosur y para hablar. Te voy a repreguntar de eso, pero antes saludo a Juan Negri. Juan, cuando vemos este mapa de Brasil, ¿no? Siempre que se miran las elecciones en la Argentina, están los distintos colores. ¿Y qué mapa de colores tiene Brasil a partir de esta elección, que son dos países? Bueno, creo que un poco, como decías vos, también ocurre en Argentina. Vemos un norte mucho más lulista que el sur y el sureste, sobre todo tradicionalmente antipetista. El partido de Bolsonaro se alza con las tres gobernaciones las grandes del sureste de Brasil, Río, San Pablo y Minas Gerais. A pesar de que perdió Río Grande do Sul, ahí ganó una derecha más moderada. Así que vemos esa división, un poco como decía Fori recién, un país muy dividido, pero Lula se enfrenta a esta geografía electoral que hablábamos y un Congreso muy dividido, porque además pasó algo. Desapareció la derecha tradicional, la de Cardoso, la del PSDB, la del MDB, esa desapareció. Salió de la cancha. Salió de la cancha, le fue muy mal en la elección, en la primera vuelta, y hoy tenemos al PT, pero enfrente está ya la derecha un poco más extrema de Bolsonaro, ¿no? Después te voy a preguntar del Congreso, pero vamos a arrancar por 1983. Viste que ahora con Argentina en 1985 vamos para atrás. Yo te llevo a tu carrera, 1983, Fernando Iglesias, periodista, una entrevista que pocos conocen. Sí, claro. ¿A quién? A Lula. Mi primera entrevista como periodista se la hice en portugués a Lula. Él estaban preparando el local de la CUCHI, la Confederación Única del Trabajo, y me recibió 2 horas. En hojotas me recibió, está bien, no era el Lula que fue usted, pero estuvimos charlando 2 horas y ahí me saqué una cosa, en estas últimas horas fui fuertemente atacado porque dije que Lula era un gran líder. Es un gran líder, Lula. Es un tipo de una afabilidad y de una capacidad de establecer una empatía. Yo creo que eso es una de las lecturas básicas de lo que pasó. Porque no es tanto lo que cayó Bolsonaro. Bolsonaro bajó de 55 a 49. No es lo que subió son 17 puntos subió el PT. ¿Y qué pasó desde la anterior elección hasta ahora? ¿Qué hizo el PT? ¿Qué gobernó? ¿Qué maravilla hizo? No hizo ninguna maravilla. En vez de estar Haddad, está Lula, que es un tipo con una capacidad de discurso, de empatía, un gran líder. Te puede gustar o no gustar, eso no implica. Y yo seguí muy de cerca el PT con mucha esperanza, una esperanza defraudada. Cuando uno visitaba en los 80 Brasil, el PT era algo así como la SPD alemana, la socialdemocracia alemana, unos cuadros estudiosos, razonables, moderados, una cosa... Y después en el gobierno fue una cosa completamente diferente, porque predominaron los Marco Aurelio, que llevaron al Brasil cerca del chavismo, un desastre. Predominaron, después de un primer gobierno de Lula bastante razonable en lo económico, en el segundo se desmandó, y después cuando quiso hacer la corrección con Dilma, la cosa estalló. No olvidemos que a Dilma se le cae el gobierno por un tema de tarifas. No sé si nos suena un poco eso. Así que fue y sobre todo la corrupción, un nivel de corrupción que fue escandaloso y que todavía queda mucho por verse, porque tanto Odebrecht como Petrobras fueron cuevas de corrupción muy, muy fuertes. Así que yo esperaba que el PT fuera una revolución para el Brasil, que lograra combinar un capitalismo avanzado como el alemán, por decirlo así, también con un país que tenía enormes bolsones de pobreza y a las cuales habría que darle una solución. Lamentablemente, y creía que si ellos lograban eso en Brasil, iban a arrastrar a toda Latinoamérica a una racionalidad mayor entre fuerzas socialdemócratas y liberales como las que gobiernan en los países razonables del mundo. Lamentablemente no sucedió así, y creo que las alternativas que tiene hoy Brasil, que ha votado hoy, no son tan buenas como esas. ¿No? Mira, hablabas de Lula y la carrera de Lula, y quiero compartir con ustedes declaraciones bien fresquitas del flamante presidente electo, reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Mira. Me considero cidadão que teve processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo, e eu estou aqui. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa inclusive restabelecer a paz
entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Alguien que asume su tercer mandato con la experiencia de 2 mandatos, digo, el tono, la moderación y demás. Vamos a ir un minuto a Brasil con Gaby Ziblatt, que está del lado de enfrente ahora, no del lado de quien ganó la elección, sino del lado de quien perdió la elección. Gaby, tomamos con vos. Recién veíamos el clima de caipirinha que estaba de un lado de la avenida. Del otro lado de la avenida, Gaby Ziblatt, ¿con qué nos encontramos? A ver, acá nos encontramos con Junior, con Viviani y el resto de militantes de Bolsonaro que están aquí ¿desde qué hora? Desde as 5, da apuração dos fatos. Mirando los resultados. Sim. ¿Y qué sentís que perdió Bolsonaro? O Bolsonaro perdeu, cara, porque o povo é ignorante, o povo é burro e só o Nordeste contou nessa finalização das apurações, só o Nordeste que contou. O Nordeste não faz parte do Brasil, acabou o Nordeste pra gente. ¿Y te molesta que estén del otro lado cantando por Lula con ustedes acá? Não. Sim, fazer o quê? É democracia, é isso, né? Faz parte a gente aceitar que perdeu, como eles ganharam, mas não vai mudar nada. O Lula vai continuar roubando pra sempre. Lula é ladrão. O cara é ladrão. Lula ladrón, una de las cosas que más se escuchó en toda la campaña de este lado, del lado de los de Bolsonaro. Y Bolsonaro no habla todavía. ¿No debería estar hablando Bolsonaro? Não entendi. Todavía no habló Bolsonaro. Não, eu já votei no Lula uma vez, mas eu vi que ele era ladrão e não votei mais. Pero a Bolsonaro hoy, ¿va a hablar? Não, agora não. Agora, não. No. Não. Muy bien. Gaby, si querés Mucho obrigado. lo traducimos acá un poco con Fernando. Básicamente que votó por Lula una vez, que no volvería a votarlo. Y Lula ladrón. Y Lula ladrón lo ha dicho una y otra vez, ¿no? Que Lo más fuerte. es lo que dicen los bolsonaristas. Claramente es una de las cosas más escuchadas de los bolsonaristas. El Lula ladrón. Hoy en una escuela estuvimos en Tují, como en un barrio, en el barrio de clase media, y una mujer nos dijo lo mismo, lo del tema del ladrón. Ladrón y comunista, ladrón y socialista, corrupción, son las dos cosas que dicen los de Bolsonaro. Los de Lula y los de Lula. Lula ladrón, tu lugar Los de en la Lula prisión. obviamente hablando de... Claro, pero fíjense, lo están cantando con militantes de Lula. Él es militante de Lula, por ejemplo. Desculpa, Lula voltou, agora nós vamos poder trabalhar, a nação vai poder trabalhar. Chega de criminalidade. Chega de... Perdón, ¿Lula es ladrón? Não, Lula não é ladrão. Lula não é ladrão, ladrão é Bolsonaro miliciano. 16 anos no poder, ele roubou muito, ele foi condenado, ele foi preso. 16 años en el poder, fue preso, Como você condenado. fala que o Lula não é ladrão? ¿Cómo va a decir que Lula no robó? Olha só, primeiramente, dá licença, eu não estou participando de debate, eu estou tipo assim, eu tô no meu lazer. Igual el Esta clima, es la digo, situación. Gaby, el clima igual es pacífico, ¿no? Digo, más allá de las diferencias. Se está calentando un Se está poquito. calentando. Claramente, un segundo. Claramente es pacífico, pero se levanta la tensión. A ver, ¿qué quiere decir? Sim, eu quero dizer o seguinte, que esse governo do Lula ganhou com a ajuda do STF, do Alexandre de Moraes, cabeça de ovo, da Carmen Lúcia. Otra parte de los discursos de Bolsonaro, sí, que Lula ganó con ayuda del Tribunal Superior, con ayuda de las cadenas. Es un discurso también que se escuchó foram mucho. retiradas, é comprovado, foram retiradas Del establishment. 53 dias de propagandas do Nordeste que poderiam mostrar ao povo nordestino para que eles tivessem uma outra opção além do Lula. Isso não foi passado. Além disso, toda a roubalheira, toda a perseguição do STF. Mirá, Gaby, que lo traducimos un poco. Además de Lo traducimos eso, un poco, mirá. Dale, traduzcan. Además de eso fue todo el robo que hizo, ¿no? Decías, además de eso. Además de eso, todo el robo que vuelve al tema del robo, ¿no? Además del apoyo del establishment, de las cadenas de televisión y de los sectores. Bueno, Todos los argumentos que además de eso, Bolsonaro. Sí. Los medios no me acompañan. Pero también a mí me sorprendió la declaración de Lula, porque yo no lo había escuchado. Me habían dicho que había sido una declaración muy conciliadora, puede ser, pero en el pequeño lugar que pasaron, en el pequeño fragmento que pasaron, dijo, intentaron enterrarme vivo, y atrás dijo, es una vuelta a la democracia. O sea, desconocido, eso no es Pero muy el tono general del conciliador. discurso que él dio
Fue más conciliador. Fue conciliador. Yo no lo escuché. Sí, fue conciliador, digamos, claramente interpreta que él tiene un margen muy, muy chiquitito, Claro, una eso sociedad sí. muy dividida, un Congreso en contra y porque él habló mucho, yo acompañé lo del debate del viernes, y él habló todo el tiempo del mis gobiernos fueron la felicidad, como diciendo ahora no hay felicidad. Y la verdad que es cierto esa parte, pero viene un periodo donde no va a haber felicidad, porque el viento de cola que tuvo en el 2002, que lo llevó hasta el 2008 con la crisis bancaria grandísima de los bancos, Lehman Brothers y demás, él le dejó un paquetito de medidas terribles que le explotaron a Dilma Rousseff. Exactamente. Y ahora él llega en la saga de ese periodo, si bien Bolsonaro estabilizó, porque Bolsonaro tiene a su favor el hecho que él, después de la pandemia, logra salir, que no lo han logrado todos los países. Hablemos de algún lugar que conocemos donde vivimos, que no se logra completamente poner al país en pie. Él lo logró, pero de todos modos, eso no va a ser más fácil la vida de Lula. Gaby, en un ratito volvemos, vemos ahí cómo se van. Es un tema lo que estamos viviendo en la micro agenda tuya, ahí con 2 personas, un grupo chiquito, pero hay que ver si en la medida que pasa el tiempo, si Bolsonaro no reconoce su derrota, hay que ver qué pasa con las masas, ya no con un café, un bar, una calle, qué va a pasar con fanáticos de un lado y también fanáticos del otro, hay que ver cómo sigue. Así que retomamos contacto en minutos contigo. Si me permitís, una Dale, opinión un abrazo, personal. buenas noches. Está. Sí. Una opinión personal, a Bolsonaro no le conviene desconocer el resultado. Él quedó con un 49%, que obviamente no le gusta, fue insuficiente, pero él ahora tiene la posibilidad de decir, yo acá soy un referente para esta centro derecha o centro